Erika trajo su último disco y quisiera pedirle por favor que ella, ojalá hoy se pudiera ir sin ninguno de sus discos. En la puerta de salida va a estar el material de ella para que usted la pueda tener. Y también quiero hacer un anuncio. El pastor Corson trae su último libro que va a estar vendiéndose también en la salida. No sé cuál es el precio, pero alguien me dijo $15, $10, $10. Más barato ni en Walmart. Más vale que se lo lleve hoy. Porque si usted lo quiere comprar mañana en Lidervisión, si usted va a estar ahí, le va a costar más caro. Así que lléveselo hoy. Se lo puedo asegurar. $10 usted se lo gasta en 3 días en Starbucks. Así que no me diga con que no hay dinero. Sí hay. Yo sé que sí. ¿Verdad? Así que compre el libro del Pastor Corso. Bueno, ¿qué les puedo decir el Pastor Corso? Yo sé que muchos ya lo conocen. Tuvimos escasas semanas de que estuvo acá. ¿Hace cuánto? Yo creo habrá sido, si acaso, un mes y medio. Yo creo un mes, probablemente. Es amigo de la casa, amigo del pastor Danilo y Gloriana desde hace ya muchos años. Y yo le puedo asegurar, hoy en ese día usted va a salir bendecido. Viene de una iglesia súper especial en Bogotá, Colombia, en su presencia. Así que, ¿por qué no se pone de pie? Y vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Andrés Corson. Amén, muchas gracias, se pueden sentar. Se llama El lugar de su presencia. Cada vez me le cambia el nombre a la iglesia. Bueno, es un privilegio estar aquí. ¿Cuántos están alegres porque ganó Brasil 3-1? Se nos sale lo latino que hay en nosotros. ¿Cuántos chilenos hay aquí mañana? ¿Hay chilenos acá? Menos mal que no hay, porque Australia le va a dar una tunda a esos chilenos. Porque yo sé que tengo una pinta latina impresionante, pero de verdad yo soy australiano, ¿no? Por eso, bueno. Y para los que están aquí, que van a ir al Lidervisión, desgraciadamente Colombia, que es el paraíso, juega cuando yo estoy predicando. Entonces, a mis queridos amigos colombianos, que el Señor los bendiga. No. Y aprovecho esto porque por ahí oí que todos los partidos van a ser el domingo a la 1:45. ¿Supieron eso? Entonces, quiero decirles algo. Las mejores reuniones en mi vida fueron cuando estaban los mejores partidos. Entonces, Dios no va a estar en ese partido. Dios va a estar aquí en Lakewood. Entonces, hay de aquel que falte, ¿ok? Hay un aparato que se llama, uno puede grabar los partidos, ¿no? Eso. Pero lo que Dios va a hacer aquí, usted no lo puede grabar. Entonces, hay 4 domingos y esperamos aquí verlos. Pues es un honor estar una vez más con ustedes, es un privilegio y quiero hablar precisamente algo acerca del libro, Cómo conquistar el corazón de Dios. Y la vez pasada que vine, unos capítulos está aquí, en este libro de lo que compartí. Y hoy quiero enfatizar un poquito lo de cómo conquistar el corazón de Dios. Pero antes de nosotros poder conquistar el corazón de Dios, tenemos que conocer su corazón, experimentarlo. Y antes de poder nosotros conocer el corazón de Dios, tenemos que oír su voz. Recuerdo que la primera vez que yo oí que nosotros podíamos escuchar la voz de Dios, me fascinó. Y desde ese día hasta el día de hoy, mi deseo ha sido oír su voz. Dice en Juan capítulo 10 versículos 27, Jesús hablando dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor también le dijo a Ananías, o le dijo a través de Ananías a Pablo en Hechos 22:14: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que veas a Jesús y lo oigas hablar. Y esta es una promesa para nosotros. Cada uno de los que estamos aquí fuimos escogidos para conocer su voluntad, para ver al justo. Y en medio de la adoración tenemos ese privilegio de ver a nuestro Dios. Pero también
oírlo hablar. La primera vez que yo tuve el privilegio de oír de manera práctica una experiencia de una persona oyendo la voz de Dios fue cuando yo tendría unos 17 años leyendo el libro de David Wilkerson, La cruz y el puñal. En su libro él habla de cómo él fue un pastor de una iglesia chiquitita por allá en un pueblo. Y de repente empezó a tener una insatisfacción santa. Y resalto eso porque insatisfacción santa tiene que ver con ser sensibles a la voz de Dios. Hay momentos en nuestra vida en los cuales en nosotros Dios pone una insatisfacción santa. Él quiere llevarnos a un nuevo nivel. Entonces él empezó a experimentar eso. Él hasta ese día tenía como costumbre ver televisión todas las noches. Qué pereza, 2 horas. Y de repente una de esas noches, mientras él veía televisión, se le ocurrió una idea. Y resaltó eso también. Porque a veces lo que a nosotros se nos ocurre es Dios también hablando. Se le ocurrió una idea. Él pensó lo siguiente: ¿qué pasaría si en vez de ver televisión todas las noches, paso este tiempo con Dios en oración y en su palabra? Pero en ese momento pensó que esa era una idea del diablo y reprendió al diablo: te reprendo, Satanás. Pero por más que él trataba de quitarlo de su mente, esa idea permanecía. Entonces, por eso decidió buscar una señal para ver si Dios daba una confirmación acerca de esta idea. Algo como lo que hizo Gedeón con el vellón de lana. Para los que no conocen la historia, está en Jueces capítulo 6, versículo 36. En este pasaje Dios le habló a Gedeón y le hizo un gran llamado, pero Gedeón no era un hombre tímido. No creía que Dios tenía un propósito tan grande para su vida. Por eso decidió hacer una prueba, pedirle a Dios una señal del cielo. Y encontró por allí un vellón de lana y se le ocurrió lo siguiente. Dijo: Señor, voy a poner este vellón en el suelo y mañana en la mañana quiero venir y encontrar el suelo totalmente seco y el vellón mojado. Y tal como se lo pidió al Señor, así sucedió. Al día siguiente, cuando él fue y recogió el vellón, lo escurrió un tazón entero de agua. Encontró. Pero aún no estaba satisfecho, por eso invirtió la prueba. Dijo: mañana lo vamos a cambiar, que el suelo esté totalmente mojado y el vellón totalmente seco. Y tal como se lo pidió al Señor, eso fue lo que sucedió. Entonces David Wilkerson quiso hacer algo similar. Puso un anuncio en el periódico ofreciendo su televisor en venta. Y le dijo: Dios, si estás detrás de esta idea, permite que media hora después de salir el periódico, alguien compre el televisor. Por eso al día siguiente, cuando llegó el periódico a su casa, él se reunió con su familia al frente de un viejo reloj a esperar 30 minutos. Después de 15 minutos, la esposa lo miró como diciendo: no, esa prueba no funcionó. Pero faltando 1 minuto para los 30 minutos, alguien llamó y él le dio el precio y así nomás, sin mirar el televisor, lo compró. Entonces él vio eso como una prueba de parte del Señor. Y a partir de ese día, el tiempo que él antes desperdiciaba viendo televisión, lo llenó con un tiempo con Dios en la palabra y orando. Y un día recogió una revista por ahí, por casualidad, o muchos dirían una coincidencia, pero nosotros creemos que muchas coincidencias son realmente la providencia de Dios. En esta revista él leyó la historia de unos muchachos que estaban siendo, 7 muchachos que estaban siendo juzgados por asesinato. Y cuando él se quedó mirando la revista, observó en el rostro de estos muchachos dolor y rabia. Y de repente
sin razón alguna, empezó a llorar. El quebrantamiento de Dios. Mientras pensaba en esto, se le ocurrió la siguiente idea: ve a Nueva York y ayuda a esos muchachos. Cuando ese pensamiento llegó a su mente, él se rió y pensó, pues eso es una locura. ¿Cómo yo, un pastor campesino en Nueva York? Pero la idea jamás se le fue de su mente. Por eso el miércoles siguiente compartió su carga con la iglesia. Recogieron una ofrenda y se fue con un amigo hacia Nueva York. Ahora, en el camino él no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Simplemente estaba yendo en obediencia a Dios. Pero al llegar a Nueva York decidió ir al juzgado, en donde estaban siendo juzgados estos muchachos. Y al entrar allí oyó toda una sesión, como una de las niñas confesó cómo ellos mataron a ese muchacho. Y cuando se terminó la sesión y el juez estaba saliendo, David Wilkerson se sintió impulsado a hablar con el juez. Pero al romper el protocolo de la corte o del juzgado, los policías pensaron que traía un arma y lo rodearon. Esto obviamente llamó la atención de los periodistas. Por eso comenzaron a hacer preguntas y alguien le dijo: hey señor, pero eso que tienes en su mano es una Biblia. Y él levantó la Biblia y en ese momento le tomaron una foto. Al día siguiente esa foto salió publicada en la página principal del periódico. Y él quedó avergonzado, hizo el ridículo, porque hablaban de este pastor campesino que rompió el protocolo en la corte. Regresó a su casa totalmente frustrado y al llegar al pueblo todo el mundo hablaba de la estupidez que él había hecho. Sin embargo, Dios le siguió llamando que debía ir a Nueva York otra vez. Pero él pensaba: ¿cómo le voy a decir esto a la iglesia si para ellos yo ya soy un tonto, un hombre que cometió un gran error? Sin embargo, una vez más, el miércoles se reunió con su iglesia y les habló de que Dios lo estaba llamando a Nueva York. Reunieron una vez más, recogieron la ofrenda y fue exactamente lo que se necesitaba para el viaje. Por eso se subieron al carro, viajaron 8 horas, compraron gasolina en la misma estación de gasolina, bajaron por la misma calle de Broadway hacia el sur y esperando que Dios los guiara. Y de repente él tuvo el sentir de bajarse del carro y empezó a caminar. Y media cuadra después alguien lo llamó y le dijo: David. Y él se volteó y les preguntó: pero hey, ¿cómo conocen? ¿Cómo saben mi nombre? Y él y cuando se volteó vio que había 6 muchachos de una pandilla conocida como los Rebeldes. Y él les dijo: hey, ¿por qué me conocen? Y le dijeron: si tú eres un hombre famoso, si tu foto salió publicada en el periódico. Y en ese momento David Wilkerson entendió que eso que sucedió fue parte del plan de Dios. Porque gracias a esa foto, los pandilleros lo vieron a él de su lado. Y esto fue una puerta abierta para uno de los ministerios más grandes que ha existido, que ayuda a los jóvenes. Pues cuando yo leí esto, me encantó la manera en la cual Dios lo guió. Por eso cuando tuve unos 19 años de edad, traté de hacer algo similar. Me subí a un bus allá en Bogotá y esperé el impulso de Dios. O mejor dicho, me imaginé que Dios me estaba impulsando cuando estaba pasando por una de las peores zonas de Bogotá. Me bajé en lo que se conoce como la Plaza de los Mártires y empecé a caminar. Caminé como 3 horas y no pasó nada. Caminé por una de las zonas más peligrosas de Bogotá. Pero sabe que yo creo que Dios miró a ese muchacho
con mucho agrado y lo amó. Porque Dios se dio cuenta que ese muchachito estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por oír su voz. Y esa acción conquistó su corazón. Cuando yo pienso también en el privilegio que tenemos nosotros de oír la voz de Dios, recuerdo uno de los capítulos del libro Esta patente oscuridad. En ese libro, Frank Peretti nos habla en forma de novela acerca del poder de la oración y nos lleva a la dimensión espiritual, porque en el mundo espiritual hay una guerra espiritual permanente. Por un lado encontramos las fuerzas demoníacas que quieren tomar control de la nación o de la tierra, perdón. Por otro lado están las fuerzas angelicales que están impidiendo que Satanás reine. Pues en una de esas batallas celestiales, en ese libro, el ejército del cielo de repente empieza a perder la batalla. Y en ese momento uno de los guerreros dice lo siguiente: nos estamos debilitando, necesitamos que los cristianos oren para que podamos ganar. En ese momento otro ángel baja a la tierra y empieza a buscar cristianos para que oren. Pues en Ezequiel 22:30 Dios dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Tristemente, en esta ocasión Dios no encontró a nadie. En momentos así, lo único que Dios necesita es una persona que ore. Pero a veces no los encuentra. En este libro, los únicos cristianos que encontró el ángel fueron unos que estaban en un asado. Es que los cristianos no toman, pero comen. Ahí estaban comiendo los cristianos. Y por eso Dios puso, o a través del ángel, Dios puso una carga en el que estaba precisamente cocinando o asando la carne. No, ahí tenía su bife chorizo, su punta de anca, sus plátanos para los colombianos. Y en ese momento tuvo un sentir de parte de Dios y llamó a sus amigos. Le dijo: necesitamos orar. Y todos empezaron a orar. Y a medida que ellos oraban, el ejército del cielo se fortalecía más y más, hasta que finalmente ganó la batalla. Esta es una de las razones por las cuales yo soy un hombre de oración. Todo lo que Dios hace aquí en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Por eso Dios dice: busqué entre ellos a una persona que ore. Yo espero que cada vez que Él busque a alguien, Él pueda saber que puede confiar o puede contar conmigo. Y espero que Él pueda también contar con ustedes. Pues la semana pasada en la iglesia, la persona que predicó, Carlos Olmos, nos habló acerca de un versículo en la Biblia en donde creo que fue Josué, llamaba al pueblo a que construyeran un altar para que recordaran las generaciones futuras todas las cosas que Dios había hecho. Y por eso cada uno fue trayendo su piedra y fueron construyendo este monumento en honor a Dios. Y Él nos invitó a que recordáramos todo lo bueno que Dios ha sido. Y por eso fuimos a casa con mi familia y nos reunimos alrededor de la mesa y empezamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él había sido con nosotros. Y por alguna razón yo recordé algo que sucedió conmigo, más o menos en
octubre de 1985. Fui como todos los días al centro de Bogotá a buscar el correo de la familia. Abrí el apartado aéreo nuestro y encontré una carta dirigida a mí. Cuando la abrí, era una carta del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, en donde me estaban dando una beca para estudiar allí. Un año totalmente pago. Cuando yo lo leí, me alegré y le di gracias al Señor. Pero ese día, o lo que hizo que ese momento fuese tan especial, fue algo que sucedió unos meses antes de esa carta. Me habían recibido en la universidad de mis sueños, iba a estudiar la carrera de mis sueños, todo había salido bien. Pero al estar en el banco, listo para pagar mi universidad, de repente se me fue la paz. No, yo era un muchacho de 19, 18 años o 20 años, se me fue la paz, estaba angustiado. Y aunque no conocía mucho acerca de oír la voz de Dios, yo sabía que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que guía nuestros corazones. Cuando la paz se va, por algo es. Entonces, tenía hasta el día siguiente para pagar la universidad. Por eso decidí hacer una prueba, pedir una señal del Señor. Yo había comprado un carro unos 2 años atrás y mi abuelito me había prestado la plata y poco a poco yo se lo estaba pagando y me faltaba una última cuota. Ya salía libre y era exactamente lo que me iba a costar la universidad. Entonces le hice esa prueba al Señor. Yo sabía que mi abuelito me iba a regalar esa plata. Entonces dije, no, pues esto es pan comido. No, de aquí salgo y se acabó este problema. Entonces me fui a la casa de mis abuelitos, me sirvieron té. Y recuerdo que lo miré y le dije, abuelito, vine aquí a pagarle lo que le debo. Y saqué el fajo de billetes y lo puse sobre la mesa. Recuerdo que mi abuelito me miró y dijo, y se rió, Andrés, no tenías que hacerlo. Y cogió el dinero y yo saqué la mano para recibirlo y él lo guardó en el bolsillo. Y por fin, ¿qué? Salí de la casa de mis abuelitos sin un solo peso, pero feliz. Uno de los hombres más felices en la tierra. ¿Saben por qué? Porque había aprendido a oír la voz de Dios. Y el día que yo fui al apartado aéreo y encontré la beca, entendí la razón por la cual Dios había cerrado esa puerta. Porque Él tenía otros planes para mí. Pero ¿cómo podemos nosotros ser sensibles a la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar su voz? Pues en primer lugar, Él nos habla es a través de la palabra de Dios. No hay atajos. Si nosotros queremos oír la voz de Dios, tenemos que leer la Biblia todos los días. Ahora en la Biblia hay cosas que Dios nos dice claramente, ¿no? Nos dice sí o no. Nos dice blanco o negro. No hay tonos grises. Pero para otras cosas Dios nos da parámetros. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Dios no le dice, cásate con Claudia que está divina. No. Dios nos da parámetros. Si nosotros vivimos dentro de esos límites que Él ha establecido, podemos estar seguros de estar obedeciendo su voz. También a través de la Biblia encontramos el rema de Dios. Leemos el mismo versículo que hemos leído muchas veces, pero hay momentos en los cuales de repente ese versículo trae una palabra específica. Pero para que esto suceda nos toca leer la Biblia todos los días.
Dios también nos habla a través del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 16:13, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. ¿Cómo lo hace? Pues así como lo hizo con David Wilkerson. Pone pensamientos en nuestra mente. Pone también un sentir en nuestro corazón, un deseo, un impulso. Si el Espíritu Santo está detrás de algo que queremos hacer o vamos a hacer, sentimos la paz de Dios. Dice Colosenses 3:15, y la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Cuando esa paz no está ahí, es porque Dios no está detrás de eso. Y así soy yo cuando compro cualquier cosa, ropa, cuando voy a comprar un carro o algo así, yo siempre oigo la paz del Señor. Y yo le puedo asegurar que muchos de ustedes no hubieran cometido tantas burradas si hubieran oído la voz del Señor. No la voz del vendedor, la voz de Dios. Si usted no tiene paz, Dios no está ahí. Si hay afán por hacer, cómprelo, Dios no está ahí. Dígale, mañana vengo. Uy, les da una rabia. Pero es que ese es nuestro Dios. Es un Dios de paz, es un Dios de descanso. Pero Dios también nos habla por medio de las circunstancias. Las circunstancias son como señales que Dios usa para confirmar su voluntad. Muchas cosas que nosotros llamamos coincidencias son realmente la providencia de Dios. Las puertas que de repente se abren. La manera en la cual muchas veces las cosas se van dando, esa es simplemente la providencia de Dios. Pero el problema con las circunstancias es que el diablo también puede hacer que las cosas se den. Por eso las circunstancias no imponen dirección, sino que confirman lo que Dios ya nos dijo en la palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros siempre que vamos a hacer algo, debemos tener un versículo para eso. ¿Qué me dijo Dios en la palabra? Y debemos tener esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Entonces, eso es lo primero, ser sensible a la voz de Dios. Pero lo segundo es, ¿cómo puedo yo conocer su corazón? En el Salmo 103, versículo 7 dice que Dios dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras, sus maravillas al pueblo de Israel. Moisés tuvo el privilegio de conocer el corazón de Dios. El pueblo simplemente los milagros, las maravillas. Pues a mí antes me costaba mucho conocer la voluntad de Dios. Pero hoy es mucho más fácil porque ya conozco su corazón. Y conocer el corazón de Dios es el resultado de pasar mucho tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios en oración, en adoración, en meditación, en silencio, o la gran carga o pasión de su pastor, devoción a Dios. No hay atajos. Hay que aprender a pasar ese tiempo con Dios. Conocer el corazón de Dios es también el resultado de conocer su palabra, leerlo, meditarlo, estudiarlo, confesarlo. Yo todo el tiempo tengo que comprar Biblias porque mi sueño cuando leí que uno de los grandes hombres de Dios tenía 70 libros, Biblias en su biblioteca. Y un hombre vino y le dijo, bueno, no tenía 70, ahí tendría como 37 Biblias. Le dije, oye, ¿y por qué tiene 37 Biblias? Dice, es uno por cada año. Son las 37 Biblias que he leído. Cuando yo oí eso, yo quise hacer lo mismo. Pero ¿sabe cuál es mi problema? Que en todos los viajes llevo mis Biblias y se me quedan en los aviones.
Y casi siempre cuando ya está totalmente leído. Y cuando yo leo Biblia, yo lo subrayo, ¿no? Tengo un color para cada tema, ¿no? Para que cuando yo necesite buscar algo en la Biblia, lo pueda ver con los colores. Y entonces me duele, pero quizás Dios lo permite simplemente para obligarme a seguir leyendo una y otra vez su palabra. Pues esto es lo que nos hace a nosotros conscientes de su corazón, o permite que conozcamos su corazón. Pero además de esto, tener una buena relación con el Espíritu Santo, es decir, oír y obedecer. Cuando Él nos dice cállate, nos debemos callar. Cuando Él nos dice no vayas, no debemos ir. Y esto se aprende a punta de errores. No, o sea, cuando las cosas salen mal con mi esposa, al rato Dios me dice, yo te dije que te callaras. Y entiendo, claro, no fui sensible. Pero hoy, poco a poco, he aprendido a ser sensible a la voz de Dios. Pues en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Esto nos muestra que el Espíritu Santo tiene emociones. Si Dios dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo, es porque Él siente tristeza. Y si Él siente tristeza, Él también siente gozo, alegría. Entonces, si Dios siente tristeza y nosotros somos su templo, nosotros deberíamos sentir exactamente lo mismo que Él está sintiendo. Si no, no somos templo del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que veamos algunas de las emociones de Dios. El primero, ya lo vimos, la tristeza. Es posible que esa tristeza que a veces experimentamos no es una depresión, no es un problema de mi carne, de mi pasado. No, es posible que esa tristeza que permanentemente yo estoy sintiendo es la tristeza de Dios. Y en lugar de reprender a ese demonio, deberíamos preguntar, Dios, ¿por qué estás triste? ¿Qué hice yo que te ocasionó esa tristeza? ¿O cuál es la carga que está en tu corazón? ¿Por quién estás llorando hoy? En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Si usted de repente siente un dolor profundo en su corazón, puede ser que usted está siendo sensible al corazón de Dios. Pero también, como ya dije antes, podemos sentir angustia, inquietud o insatisfacción. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Espíritu Santo está sintiendo. Hay algo que lo tiene inquieto. Recuerden que algo que nos guía a nosotros es la paz de Dios. Colosenses 3:15 dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Si esa paz no está gobernando en sus corazones, es porque quizás el Espíritu Santo está inquieto, porque usted está estancado en su vida, porque Él tiene algo nuevo para usted, algo emocionante, y Él tiene que poner eso en su interior para llevarlo a hacer algo. Pero también en Nehemías 8:10 nos habla de la alegría de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted siente gozo, probablemente es porque el Espíritu Santo está sintiendo ese gozo. Y es un tiempo para celebrar. Si hay algo que a Dios le encanta, es la alabanza. Sofonías habla de cómo, o el Señor dice que Él está en medio de nosotros
y Él se regocijará sobre nosotros. Y la palabra que se usa allí para regocijar es que Él siente tanto gozo que comienza a dar vueltas en celebración. Ese es nuestro Dios, es un Dios alegre. Pero también nuestro Dios siente complacencia. Hay momentos en los cuales Él siente agrado. Esto fue lo que el padre sintió al ver a su hijo, 30 años. Y el padre se sintió agradado con él. Por eso le dijo en Mateo 3:17, o él les dijo a las personas que estaban ahí: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Conquistó mi corazón. Pero también Dios en ocasiones siente orgullo en el buen sentido de la palabra. Hombres como Job produjeron esto en su corazón. Dios le dijo al diablo: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Dios sentía orgullo de Job. Y este es mi deseo. Yo quisiera, ahora no las pruebas de Job, pero sí que Dios pudiese hablar así de mí. ¿No has considerado a mi siervo Andrés? En el colegio era un atolondrado, era un bobo, no tenía futuro, pero conquistó mi corazón. La Biblia nos habla de un hombre, y este es el primer capítulo de mi libro, y es Oseas. Oseas conoció el corazón de Dios. Dios permitió que él experimentara en carne propia el dolor de su corazón. En una ocasión Dios le dijo: Oseas, quiero que vayas y ames a una mujer prostituta, porque ese es el amor que yo siento por mi pueblo. Entonces Oseas, ¿qué hizo? Se fue a la parte más fea del pueblo. Imagínense esa zona aquí en Houston, ¿no? En donde están todas esas viejas mostronas con sus minifaldas hasta acá. O sea, y el pobre le tocaba: buenos días, su merced. Es que Dios me mandó. Durísimo. O sea, pero es que ese es el amor de Dios por nosotros. Oseas se casó con una mujer con un pasado terrible llamada Gomer. Y yo me imagino que cuando Dios cuando Oseas llevó a Gomer a su casa y se la presentó a su mamá, me imagino lo que ella pensó: oye, pero usted, ¿qué ciego qué? Y todos en el pueblo criticándolo. Yo no sé qué le vea a esa bruja, oiga. Pero es que ese es el amor de Dios. Dios nos amó a nosotros con ese pasado tan terrible. Y es que si nosotros no somos capaces de perdonar el pasado terrible de una persona, no tenemos en nosotros el amor de Dios. Le perdonó su pasado, la amó como si fuera una virgen y la trató como una reina, porque es así como Dios se relaciona con nosotros. Él se casó con nosotros, su iglesia, a pesar de nuestro pasado tan terrible. Él perdonó todo nuestro pasado. Él nos amó como si fuésemos vírgenes y nos trata como reinas o como reyes. Pero llegó un momento en el cual Gomer volvió a su vida del pasado. Comenzó a desear a esos hombres llenos de plata. Comenzó a desear quizás las flores que les traía quién sabe quién, sus narcotoyotas. Comenzó como: ay,
porque habían grietas en su pasado, grietas que tenían que ser sanadas. Pero sabe que a pesar de percibir en ella un poco de infidelidad, la perdonó y la siguió amando. Cuando ella le dio su segundo hijo o su segunda hija, él no estaba muy seguro de que ella era realmente su hija. Por eso la llamó Lo Ruhama, que significa indigna de compasión. Cuando llegó el tercero, Oseas ya estaba totalmente convencido o sabía que no era su hijo. Por eso lo llamó Lo-Ami, que significa pueblo ajeno. Pero a pesar de sus infidelidades, Oseas fue misericordioso con ella. Porque así de misericordioso es Dios con nosotros. Nos sigue amando a pesar de nuestro pecado. Y no solo eso, Oseas amó los hijos que no eran de él. Llegó el momento en el cual Gomer tenía que elegir entre Oseas o sus amantes. Oseas la llamó y le dijo: mira, yo siempre te he amado. Yo te amé cuando nadie te amaba, cuando eras una mujer indigna de ser amada. Pero el amor también exige fidelidad. Por eso quiero que hoy tomes la decisión de o te vas con tus amantes o te quedas conmigo. Y él lo hizo esperando que ella se quedara en casa. Pero ella miró hacia atrás o dio vuelta, reunió sus cosas, su maleta y se fue de la casa. Cuando ella salía de la casa, cuando él oyó las pisadas, él quiso correr detrás de ella para pedirle que se quedara. Pero el amor, para ser genuino, tiene que dar libertad. En ese momento sus hijos entran corriendo y le dicen: papá, ¿a dónde va mamá? Pero el dolor en su corazón es tan grande que él no puede decir nada. Esa noche hay silencio total alrededor de la mesa. Todos están llorando. Yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi mamá. Papá, ¿por qué? ¿Por qué se fue mi mamá? Si las personas supieran el dolor tan grande que le producen a un hijo, abandonarlo, jamás se divorciarían. Pero lo que pasa es que somos muy egoístas. Finalmente, todos se acuestan y Oseas va a un rincón de su casa a llorar. Y mientras está allí llorando el dolor de su corazón, de repente oye que alguien más está llorando. Se levanta, corre al cuarto de sus hijos para ver si es alguno de ellos, pero no. Por eso regresa una vez más al lugar en donde estaba llorando. Y otra vez vuelve a llorar. En ese momento vuelve a oír que alguien está llorando, pero se da cuenta que el que llora es Dios. Porque en el centro del universo hay un Dios de amor que llora por los miles y miles y miles de personas que se pierden cada día. Encontramos este versículo precisamente ahí en Oseas. Oh Israel, Oseas 11:8. ¿Cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Yo recuerdo la historia de un pastor que sus hijos fueron levantados en la casa de Dios, conocieron todo acerca de Dios, pero cuando llegaron a la adolescencia les dio por un paseo por el mundo, por probar la inmunda como a algunos les da. Y tristemente, en uno de esos paseos se estrellaron y uno de sus hijos murió. A partir de ese momento se le acabó la vida para ese pastor. Lloraba días enteros, ya no quería predicar, ya no quería hacer nada. Un tiempo después Dios le habló y le dijo lo siguiente: tú lloras por un solo hijo que perdiste,
pero yo todas las noches tengo que llorar por los miles y miles, las miles de personas que se mueren sin conocerme. En ese día ese pastor puso su dolor a un lado y volvió al ministerio. Había experimentado en carne propia el dolor del corazón de Dios. En Oseas capítulo 3, versículo 1, Dios le dice a Oseas que vuelva a amar a la misma prostituta que lo traicionó. ¿Y saben por qué? Porque ese es el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues cuando yo oí esta historia por primera vez, mi corazón se desgarró dentro de mí. Ese día lloré durante más de 30 minutos, pero con gemidos. Fue vergonzoso, pero experimenté por primera vez quizás en mi vida el dolor del corazón de Dios. Esa mañana Dios permitió que yo conociera su corazón. Fue un dolor tan intenso que yo no podría vivir con tanto dolor. Por eso después de 30 minutos Él me lo quitó. Pero jamás olvidaré lo que sentí ese día. Hoy muchos sirven a Dios sin motivación alguna. Lo hacen simplemente por un salario. No hay algo que arde en su corazón. Otros lo sirven con intenciones ocultas, por el dinero, por poder, por la necesidad de sentirse importantes, porque son adictos a la aprobación. Muchas razones para servir a Dios. Pero yo les puedo asegurar que yo lo hago porque esa mañana conocí el corazón de Dios. Un corazón que llora por todos los que se mueren sin conocerlo. Y nosotros necesitamos conocer el corazón de Dios. Después de conocer el corazón de Dios, lo que sigue es la conquista. Cuando una persona conoce a Dios, esa persona decide conquistarlo. Esa persona sabe lo que a Él le agrada. Esa persona sabe lo que a Él le disgusta. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si usted quiere saber cómo conquistar el corazón de Dios, compre el libro. Señor, yo te pido que hoy podamos ser sensibles en primer lugar a la voz tuya. Esa voz que nos ama, o esa voz que nos habla en medio del silencio. Esa voz que nos dice que somos especiales. Esa voz, Señor, que nos levanta. Esa voz que cree en nosotros. Señor, yo te pido que toda sordera espiritual sea quitada en esta noche. Que aquellos, Señor, que han sido llamados a algo más grande, más especial todavía, puedan ser sensibles a tu voz. Muéstrale, Señor, que no están aquí simplemente para rellenar la tierra, que están aquí para traer un cambio a esta ciudad, a esta nación. Pero también yo te pido que podamos conocer tu corazón, ese corazón que llora por los perdidos. Perdónanos, Señor, por una vida tan hueca, tan vacía, tan sin propósito. Perdónanos, Señor. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hoy esté conquistando nuestro corazón. Y así como el profeta decía: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que esta sea una iglesia de hombres y mujeres conforme a tu corazón.
que tú puedas decir de cada uno de nosotros: he encontrado en Carlos, en Claudia, un hombre, una mujer conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, un segundo. Gracias, Andrés. Extienda sus manos un minuto hacia acá adelante. Señor, bendecimos a Andrés. Te bendecimos, Andrés. Te bendecimos. Te bendecimos a ti, a Rocío, a tus hijos, a esos amigos que están compartiendo tu pasión por Dios y por amar a las personas. Te bendecimos donde el Señor te plantó, te bendecimos a donde vayas. Que seas bendecido cuando sales, cuando entras, cuando descansas y cuando trabajas. Que todo lo que hace en tus manos el Señor, tu Dios, sonría y lo bendiga. Te bendiga y te bendiga. Te bendiga con la comunión que sueñas y que anhelas con Él. Te bendigas con escuchar su voz cada día. Te bendiga con un corazón tierno para con Él. Te bendiga viendo a tu país adorarle, como lo oraron tus padres, como anhelaron verlo, que tú lo puedas ver. Te bendecimos en el nombre del Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor.